Desde que era niño yo tuve una relación muy estrecha con los libros. Siempre he sido un lector, entonces para mí los libros siempre han sido importantes. Es, digamos, como el producto más visible del conocimiento y de lo editorial, pero también adentro está lo tipográfico, que es algo que la mayoría de las personas no reconoce y no se pregunta de dónde viene. Cuando comencé a estudiar diseño, se despertó ese interés acerca de las tipografías y de las formas, y de la historia de esas formas, de dónde venían, cómo se hacía eso. Básicamente por eso terminé dedicándome al diseño editorial y a la tipografía. Una familia tipográfica es un conjunto de tipografías que tienen distintas características, pero que igual tienen elementos formales en común. En tu computador, por ejemplo, la verdana. La verdana tiene un peso, nosotros llamamos pesos a esos estilos en diseño gráfico y en tipografía. Entonces tiene un peso que es normal, otro peso que es itálica, otro peso que es bold. Puede tener muchos pesos, negritas. A ese conjunto, digamos, de pesos, de estilos tipográficos, nosotros los llamamos familia. Los diferentes pesos, los diferentes miembros de la familia vienen de momentos de la historia muy diferentes. Por ejemplo, las itálicas, que uno ya está acostumbrado a usarlas para resaltar determinados textos, vienen de más o menos de 1500 y durante mucho tiempo se hicieron libros enteramente en itálicas. Las negritas vienen de principios del siglo XIX. Son estilos muy diferentes. Cuando uno pone los distintos miembros, digámoslo así, de una familia tipográfica juntos, se da cuenta de que las formas son muy distintas. Aún así, actualmente se trata en el diseño tipográfico de que tengan rasgos en común. Cada familia y cada peso tiene una personalidad propia, que eso es también algo que le están aportando siempre a los productos editoriales. Una tipografía o una familia tipográfica es como una persona, digamos, tiene un carácter propio y eso es lo que uno busca como tipógrafo cuando está diseñando. Siempre que observo un proceso biológico, siempre hay asombro. Entonces para mí es fascinante descubrir todos esos procesos, las conductas, las formas, los colores. El grupo de las aves cumple muchas funciones ecológicas. Ellas son dispersoras de semillas, ellas se alimentan de insectos, entonces son controladoras de plagas. También presentan conductas muy similares y muy variadas a los mamíferos, entonces son observables. Tú puedes encontrar conductas como cuidado paternal en algunas especies, reproducción comunitaria, inversión de roles, por ejemplo, en el cuidado paternal. Las hembras en algunas especies son las únicas que cuidan, los machos en otras son los únicos que cuidan, en otros ambos colaboran. En el árbol de atrás ves unos agujeros en la rama. Estas son cavidades que hacen las aves que anidan en cavidades, como carpinteros. Esta especie, el canario, el amarillo que tú ves por ahí, también anida en cavidades. Entonces, las cajas que yo he colocado, las cajas nido, están simulando ese tipo de estructuras en la naturaleza. Por eso tienen esa forma y por eso el círculo. Lo que se está propiciando con las cajas es propiciar mayor recurso de anidamiento, ¿sí? Para favorecer las poblaciones y también facilita los estudios de las especies. Mi familia es muy pequeña, o sea, tengo un solo hermano, mi mamá es de Ibagué y de la familia de mi mamá no conozco sino a mi mamá. La familia de mi papá tuve un solo tío, los otros fueron como lo que se dicen medios tíos. Entonces eso ha hecho que mi vínculo con las otras personas que me he podido juntar se vuelva una familia. Porque cuando las familias son como muy grandes, entonces siempre están llenos de tíos, primos, sobrinos, entonces como que no hay esos otros espacios. En el caso mío, la familia tiene una mirada distinta y la siento distinto y la he caminado distinto también. Una cosa son los grupos con los que tú te juntas y otra cosa es con las personas que generas vínculos. Uno se junta con los otros porque tienen unos criterios y unas filosofías que lo juntan a uno. Así el carácter, la forma de pensar sea diversa, pero hay algo que lo junta a uno como en esencia y eso es lo que genera la diferencia con los vínculos que uno fortalece con alguien. Hace más o menos unos 4 años, tal vez, en una universidad de Estados Unidos, hicieron una investigación en la que pusieron a distintos grupos de personas a leer un mismo texto.
solo que un texto estaba con una tipografía con serifas, es decir, con remates abajo, y la otra estaba en un texto sin serifas, como la Arial, digamos, que es enteramente limpia, como un poco geométrica. Ellos midieron qué pasaba con la percepción de las personas cuando leen con una tipografía o con otra. Se dieron cuenta que las personas tendían más a creer lo que decía un texto cuando el texto estaba con tipografías con serifas. Llevamos como 5 siglos leyendo tipografías con serifas, por eso para uno es más creíble. Los periódicos tienen tipografías con serifas en sus cuerpos de texto. La literatura, los textos académicos. No es que unas sean más legibles que otras, es simplemente una cuestión cultural. Las familias tipográficas no se desintegran, siempre están como en un conjunto, puedes descargarlas o pueden estar por ahí. Lo que sí es muy común es que se junten más bien tipografías distintas. Es más común que se encuentre por allá, no sé, en alguna biblioteca un libro del siglo XV que tiene una tipografía que nadie veía hace un montón de tiempo y la revivan. Entonces las fundiciones tipográficas escanean esos libros o imprimen de nuevo con esos tipos móviles viejos y comienzan a redibujarla y a volverla a hacer y a sacar todos los pesos. Es más común que suceda eso a que se desintegren. Un tipógrafo puede hacer una tipografía que está compuesta por un solo peso. Ahí no hay una familia. Usted no puede armar una familia de una sola persona. Si tú haces la Tahoma y le agregas un peso en itálica, por ejemplo, es decir, inclinado, ya comienzas a tener otro miembro en esa familia, y luego le agregas un bold y luego un bol itálica. Y le comienzas a agregar pesos que tienen distintos usos. Entonces ahí ya tienes un conjunto de tipografías que forman una familia. Encontramos una gran variedad de tipos de familia en las aves. Cuando se establece un vínculo de pareja entre dos organismos, entonces allí podemos empezar a hablar del inicio de esa familia. Y ese inicio está compuesto por unas etapas. El cortejo del macho hacia la hembra, las hembras escogen los machos, ¿no? Los que mejor pool de genes puedan tener, según su aspecto físico, por ejemplo, en el plumaje o en el tamaño del territorio. Luego viene la construcción del nido, escogen el sitio y construyen el nido, luego junto con la cópula viene la postura de los huevos y viene ese cuidado permanente para que ese huevo permanezca a una temperatura estable, para que haya un desarrollo embrionario perfecto. Luego hay entonces el nacimiento de los polluelos, los padres cuidan de esos polluelos y luego viene la salida del nido y después de ello viene el periodo de independencia. Entonces cuando ya los volantones a cierta edad y entonces se independizan de los padres. Esas familias pueden durar desde un solo momento, o sea, un solo periodo reproductivo y ya, y ahí desvincularse y cada uno consigue su pareja nuevamente. Y la otra es que puede durar todo un año o puede durar toda la vida. ¡Ay, llegó! Va a entrar, va a entrar. Y encontramos familias de varios tipos, por ejemplo, familias en donde ambos contribuyen de manera equitativa. En otras encontramos donde solo la hembra es quien aporta el mayor porcentaje y el macho un poco. También encontramos familias en donde no solamente es un macho y una hembra, que eso sería monogamia. Encontramos poliginia y poliandría. Poliginia, poli, mucho, andría, machos, entonces sería una hembra con muchos machos. Y también poliginia, poli, muchos, ginia, hembra, un macho con muchas hembras. Entonces encontramos monogamia, poliginia, poliandría y también poliginandria, o sea, muchos machos con muchas hembras y muchas hembras con muchos machos. El concepto de familia en términos biológicos y en la ornitología pues tiene una gama. Mira, qué belleza. ¡Ay, qué lindo! Creo que esa es la foto que tengo de registro de estar más pequeñita. Es la única que hay.
Mi hermano en la bañera de la época. Aquí estoy yo. Mi mamá dice que más o menos tenía unos 5 meses. Aquí, este es mi hermano. La mayoría de las fotos estoy con él porque no somos sino él y yo. Siempre mi mamá nos celebraba el cumpleaños a los dos porque como nos llevamos solamente un año y un día, y de hecho siempre la torta era para los dos, entonces un ladito para las velas de él y un ladito para las velas mías. Mi mamá nos servía el seco en el mismo plato, a mi hermano y a mí. Entonces nosotros desde chiquitos nos acostumbramos a compartir en el plato. Uno va estableciendo como ese vínculo, es en la manera como se va relacionando. Y las familias van mutando. Aquí está mi hermano con su primer matrimonio, que está mi mamá, mi papá y está la señora de mi papá por aquí. Y por ejemplo aquí ya tenemos otro hogar porque mi hermano aquí ya se casó con Francia, que es la chica que está acá, y tuvieron otra niña, que es mi otra sobrina. Entonces digamos que ahí es como las familias se van estableciendo de una manera distinta y no por eso dejan de ser familia. Nos bautizaron a los dos, todo eran pareja. El padrino, la madrina, que también son otros más que se suman a la familia, porque no siempre los padrinos y las madrinas son o el tío o la mamá, no, sino que personas externas. Yo no tengo un recuerdo de referente que a mí me hubiesen dicho cuando niña, ellos son tu familia, o sea, él es tu hermano, tu mamá, tu papá. En la medida en la que uno va creciendo y va siendo como consciente de que hay dinámicas de familia. A mí me dicen que coloque las fotos de mi familia y entre las fotos de mi familia está el grupo de mujeres con las que yo me relaciono en la Casa Cultural de Chontaduro y son ellas. O sea, ese vínculo que tengo con ellas afectivo, de trabajo, de encuentro, de caminar en propósitos paralelos. Entonces esa es como la semejanza que para mí establece las familias. Ellas se piensan este tipo de cuestiones de la familia, trabajan con los jóvenes, trabajan con los niños en la biblioteca, trabajan con grupos de mujeres. Entonces es todo lo que establece una familia en el ejercicio de fortalecer lo que se necesita para poderse juntar, porque de hecho se han juntado por necesidades, por determinaciones que no les han permitido escogencia, como el despojo, el destierro. Ellas han llegado a vivir al oriente de Cali después de cualquier cantidad de situaciones, no porque quisieron, no porque pidieron, sino porque no hubo opción. Y la siento mi familia es porque yo cuento y ellas cuentan para mí de la misma manera. Lo primero cuando uno va a hacer un proyecto tipográfico es tener un brief, digamos una explicación de objetivos o conceptos que te pueden servir para definir algunas formas de la letra. Bocetas con ellos, puedes tomar elementos de otras tipografías de distintos momentos históricos, jugar con ellas, mezclarlas. Yo creo que mi tipografía se vea más moderna, que los pesos de mi familia sean más modernos o quiero que sean más clásicos. O tal vez quiero que sean más experimentales, entonces uno puede apelar al diseño tipográfico del siglo XX, por ejemplo. Uno tiene mucho material en la historia de donde inspirarse. Si tú miras es la misma, Stephanie Demi. Esta también, pero esta ya es heavy. Entonces son los distintos miembros de la familia. Los italianos dijeron, no vamos a imprimir en gótica, nos vamos a devolver. Y se basan en el alfabeto carolingio para hacer estos tipos de letra, que todavía seguimos conservando hasta ahora. Aquí comenzamos a partir de tipos de letra que o le aportan personalidad a la tipografía o son tipos de letra a partir de los cuales yo puedo extraer otros caracteres. Y el paso siguiente es pasar al computador y comenzar a digitalizar los bocetos. De esta manera yo comienzo a dibujar la letra. Una vez que yo tengo dibujadas las letras, yo puedo comenzar a hacer ya la familia, hacer los distintos pesos de la tipografía. Es un trabajo que te puede tomar perfectamente entre 6 meses y año y medio, dependiendo de cuántos pesos vas a generar en la familia. Todos los individuos tienen una combinación única de anillos para su reconocimiento individual. Se usan 2 tipos de anillos, unos anillos metálicos con una numeración y esa numeración es exclusiva, ¿cierto?, para el individuo y solamente se puede leer cuando se captura. Pero con los anillos de colores
podemos identificarlo con los binóculos. Entonces no hay necesidad de capturar. Este individuo, por ejemplo, de lejos, uno lo puede reconocer como el individuo amarillo metal, leemos la pata derecha primero y luego la izquierda, rojo, azul. Entonces ahora vamos a medir el color. Aquí usamos un programa para medir la reflectancia, que es una manera de medir pues, el color de las plumas de los individuos. Listo. Listo. 1, 2, 3, 4 y 5. Apagas mesa, das guardar. Medimos para ver si esos individuos más coloridos son los más grandes o los más pequeños y mirar esa asociación con la exploración. Uno asume que individuos que sean muy exploradores, entonces van a tener la facilidad de buscar lugares en donde pueden tener alta probabilidad de conseguir bastante alimento. El alimento está directamente relacionado con el color amarillo. Entonces uno asume, ¿cierto?, que individuos que se alimentan bien van a tener un plumaje muy brillante, un plumaje saludable, de buen color. Y entonces una seña indirecta de, bueno, este es un macho con gran potencial, ¿no? Si puede alimentarse bien, mantener ese plumaje, muy probablemente sea un buen padre. Bien, estamos listos para la liberación. Lo curioso de estas fotos es que como la casa de nosotros no era tan bonita, entonces se tomaba la foto en la casa del vecino que era más bonita. Las fotos típicas era salir de la iglesia y te las tomaban en el parque. Mi mamá siempre alquilaba casas muy grandes y subarrendaba, y siempre las subarrendaba a mujeres que tuvieran hijos, porque mi mamá decía que a ella le parecía terrible cuando colocaban aviso, se alquila pieza sin hijos. Entonces mi mamá siempre le alquilaba a personas con 3 o hasta 4 niños, llegaron a vivir en la casa de una sola persona. Y todos estos niños que vivían en la casa se convertían en esos vínculos que uno establece. Esa es la primera comunión de una de las niñas que vivía en la casa. Pero ellos se criaban con uno, o uno los ayudaba como en la crianza también cuando era mayor. La máquina de escribir es un invento del siglo XIX y de hecho fue un escándalo porque precisamente la industria editorial llevaba años, siglos de hacer tipografías y familias tipográficas, y llega la máquina de escribir y se tira todo eso. Los editores, digamos, la gente del ambiente editorial no quería la máquina de escribir. Como diseñador tipográfico, una familia para mí es llevar mi tipografía al nivel máximo de expresión y de usabilidad para los lectores y para los diseñadores gráficos. Tú con una familia tipográfica muy grande puedes hacer que una tipografía alcance su nivel de expresión y de usabilidad máximo. En algunas especies, los hijos mayores se quedan en el territorio con los padres y también, imagínate, ayudan a criar a sus hermanos menores. En los loros encontramos que varias familias llevan a sus polluelos cuando salen del nido a un árbol común, lo que nosotros llamaríamos un kindergarten. Y los polluelos interactúan, juegan, pelean con los otros polluelos de las otras familias y ahí permanecen durante varios días. Los padres van, buscan alimento y regresan al mismo sitio a alimentar exclusivamente a sus polluelos. Entonces sí funciona una estructura social. Hay la familia. A mí me pueden decir tía, hijas de amigas que son muy cercanas y como que la gente como que mira si son de otro color y como que tía. Pero porque la gente tiene una cuestión allí que tiene que ser ay no, pues tiene que ser el mismo colorcito y la cosa no, o sea, es mi familia. Y es muy válido que la gente considere, no, pues no tuvo hijos, no tiene familia, se va a quedar sola. Si tú tienes un hijo o puedes tener muchos hijos, tendríamos que esperar a que pasara el tiempo para saber si en realidad van a ser una compañía. Sobre la mujer cae el ejercicio de que usted es mujer, o sea, nace, crece, se casa y tiene hijos. Y esa es la realización. Pero cuando la figura cambia, cuando la mirada es distinta y cuando sentís que la única manera de realizarse no es teniendo hijos y no desvirtuando que quien los tenga se realice como mujer, entonces es diferente. Porque si bien es cierto, respondemos a unos patrones, también es cierto que puedes escoger cómo hacerlo. Desde mi realidad la familia es
O sea, es como toda esa energía con quien yo me vinculo, pero que me vinculo en afecto, o sea, no solamente como en la fiesta y la cosa, sino que es un verdadero afecto. Cuando uno se remite a su infancia, es decir, ahí no tiene ningún esquema que se dé como con un concepto de familia, sino que uno vive la familia. Eso lo va marcando a uno de acuerdo a cómo esté constituida, y ya cuando uno crece y llega a unos espacios en los cuales, por ejemplo, la academia le permite mirar otras cosas, entonces se comprende que las familias no es solamente aquello por un vínculo sanguíneo, porque de hecho se establecen unos vínculos y unas redes que no consideraríamos que fuera una familia, pero que en realidad se constituyen como ella. Para mí, una familia se convierte muy importante en mi profesión desde el momento en que veo la conexión entre la familia de origen, o sea, mi familia nuclear, y las familias que hay en la naturaleza, en este caso en las aves. Entonces, cuando veo esa conexión, veo que hay una magia y que ese concepto de familia permanece a nivel de todos los organismos. En ese momento, veo que es muy importante para mí estudiar ese tipo de temáticas. En la tipografía el concepto de familia es algo que nos sirve a nosotros para agrupar tipos de letras, distintos estilos de letras, básicamente. El lenguaje no termina de evolucionar, o sea, está en constante evolución, y una de esas evoluciones que tuvo fue la necesidad de diferenciar distintas expresiones o distintas partes del texto. Entonces, de esa manera surgió la necesidad de agrupar distintos estilos de letra. Tienen orígenes muy distintos. De pronto, en las familias de las que tú hablabas, también cada persona puede tener un origen distinto y luego agruparse. Eso es algo que uno no tiene en cuenta. Es la figura de agrupar. Evidentemente el hombre no está diseñado para estar solo, o sea, está diseñado para habitar en comunidad. Digamos que el ideal es como tener un propósito en común, independientemente de las condiciones, de las maneras de pensar, de los caracteres, porque como en las familias todo choca, pero hay algo claro. Bajo esa definición, entonces podríamos decir que uno pertenece a varias familias. Sí, claro. O sea, desde lo que yo he vivido, sí. Entonces, dependiendo del campo por donde te muevas, entonces perteneces a varias familias. Hay una familia de afinidad. Ajá, en entorno del trabajo o sus amigos constituyen también otra familia. Sí. Y pues bueno, todos estamos conectados. Realmente sí, uno no lo hace todo el tiempo, pero sí hay determinadas personas que entran en la vida de uno desde distintas partes del trabajo. A veces gente que uno termina conociendo de manera muy aleatoria, pero que con la que termina uno, digamos, creando unos lazos muy, muy fuertes. Es gente que no tiene nada que ver con el ADN de uno, pero que ha entrado a formar otro núcleo, ¿no? Mira que en las aves pasa algo muy curioso, y es que varios nuevos individuos que ingresan al grupo, por ejemplo, los polluelos, cuando salen del nido, interactúan socialmente en, por ejemplo, dormitorios comunales. Entonces uno ve que hay interacciones sociales en algunas especies con individuos que se originaron de diferentes familias. Entonces, desde el punto de vista antropogénico, ¿no? Es muy similar también a lo que ocurre. Y uno encuentra interacciones amistosas como agresivas, sí, de todo tipo. Son otro tipo de familia ahí que se forma, ¿no? A nivel personal, digamos, nunca había considerado una forma tan abierta de la familia. Uno sí establece vínculos muy fuertes con algunas personas que no son sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus primos, todo eso. Pero yo nunca había pensado en esa manera de pensar la idea de familia. Son familias diversas, están constituidas de una manera diversa, pero que se convierten en ese apoyo y en ese soporte.